Hola, mi nombre es Carla Frisinier y el tema del día de hoy es la hermenéutica. Hablaremos varios aspectos y para llevarlo a cabo nos vamos a basar en dos textos distintos. El primero se llama La hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica del análisis de contenido, y la autora es Yajaira Rodríguez Noriega. Y el segundo texto se llama La hermenéutica filosófica de Gadamer y su autor es Luis Armando Aguilar. Bueno, vamos a empezar exponiendo el primer texto de la autora Yajaira y bueno, lo que nos dice es que como enfoque metodológico se considera a la hermenéutica la vía expedita de abordaje de la investigación, en virtud de su condición multifacética. Esta permite la inclusión de la intersubjetividad como herramienta de análisis, admite el carácter de rigurosidad necesaria en los procesos de comprensión, interpretación y aplicación. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo ve cada uno de los autores, y el primero que presentan es Gadamer, y bueno, para él la hermenéutica es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. Él resalta la condición de la experiencialidad humana, la acción del hombre que se expresa en el texto, producto de su acción en el mundo. Y para Habermas es una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento como naturaleza no reconciliada, acentuando el acto hermenéutico en la interpretación de los códigos lingüísticos que envuelve una razón envuelta en la lengua. Este autor torna la hermenéutica al lugar de la racionalidad humana, expresión de pensamiento colocada en el mundo por mediacionalidad del código lingüístico. Y bueno, vamos a pasar a las fases del método hermenéutico, y a esto se le denomina el círculo hermenéutico. Y este implica, primero que nada, la disposición del sujeto intérprete a la acción de comunicación, en segundo lugar, la rigurosidad metodológica que el acto de interpretación requiere, y por último, la capacidad de discurrir didácticamente en la construcción de discursos en y sobre la pragmática del horizonte que une a la hermenéutica como aplicante al texto como situación de faticidad apropiada. Ahora hablaremos de cada momento de este círculo que les acabo de mencionar, según lo que proponen Gadamer y Habermas. Bueno, el primer paso es la comprensión, que para Gadamer es el paso inicial del círculo hermenéutico. Se apoya en construcciones, proyectos elaborados a partir de fuentes originarias, anticipados por el hermeneuta y constatadas en el mundo de la vida. Para Habermas, la comprensión es la explicación semántica del sentido superficialmente supuesto, la cual aprende los hechos sociales descriptivamente. En segundo lugar tenemos lo que es la interpretación. Esto funde lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto o el acto humano. Aquí Gadamer alude a una suerte de condición ubicua del intérprete sobre el interlocutor, y Habermas establece la mediación entre el intérprete y su subjetividad, su riqueza interior, su pensamiento, con aquello que se apropia al interpretar un texto determinado al estar interesado en el mismo. Y por último tenemos la aplicación, y aquí Gadamer la considera como un momento tan esencial e integral como los dos pasos anteriores, y Habermas puntualiza que la validez de los enunciados hermenéuticos solo es posible comprobarla en el correspondiente marco del saber práctico, no técnicamente utilizable, sino preñado de consecuencias para la práctica de la vida. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro autor que se llama Bernard, y él nos habla de los niveles de análisis en el círculo hermenéutico y distingue tres niveles principales que le dan consistencia al trabajo de la interpretación. Y bueno, el primero que distingue es el análisis formal, que se dirige hacia el orden narrativo y la lógica de lo narrado en el texto. El segundo es el análisis semántico, que aplica en la significación del texto, discernido relaciones de oposición y homología. Y el tercero es el análisis sociocultural, en donde se contempla la función social del hecho narrado en el texto en un contexto cultural dado. Y en un sentido más amplio, el imaginario que sustenta la cosmovisión del sujeto, que es interpretado en su expresión textual. Bueno, también hay otro autor que se llama Le Boterf, y nos habla de cómo interpretar un texto por mediación hermenéutica, y nos habla de una etapa en la que se trata de pasar de un conocimiento cotidiano inmediato a un conocimiento científico y crítico, donde el investigador describe las relaciones, busca constantes y estructuras esenciales de los fenómenos y mediante una teorización intentará obtener una comprensión crítica de la realidad por medio de un trabajo de conceptualización y de análisis conceptual, donde se coincide la unidad de análisis con la unidad de sentido para conservar la autenticidad de los fragmentos. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de algunas técnicas del análisis de contenido.
Primero, la Universidad Javeriana utiliza la interpretación desde el Q-análisis. Estas permiten la organización categorial del texto, su interpretación y la generación de resultados de aplicación. Y la metodología del Q-análisis puede resumirse en 4 pasos. El primero es categorizar las relaciones encontradas en el círculo aplicado a los 3 niveles de análisis. El segundo es la interpretación general de las categorías. El tercero es construir una red interpretativa intercategorial trazando líneas de tráfico entre las categorías. Y el último paso sería representar la red en una imagen o matriz poliédrica o mapa conceptual. Bueno, con esta metodología el hermeneuta amplía consecutivamente la red, desarrollando la discusión que aplicará el conocimiento precomprendido e interpretado en la integración de los componentes de aplicación para construir el nuevo horizonte discursivo. Ahora, por otra parte, los mapas conceptuales son estrategias que permiten representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, fotografiando el pensamiento del sujeto que habla en el relato y del sujeto que interpreta, negociando significados en el acto hermenéutico. Ahora vamos a pasar al segundo texto y vamos a exponer un poco de lo que habla. Primero que nada, Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. La hermenéutica, como todos saben, tiene miles de años y se remonta a los orígenes de la escritura. El texto de Friedrich Daniel Ernst fue un parteaguas en la historia de la hermenéutica, pues propuso la sistematización de la hermenéutica general como arte de comprender lo mismo, que sirviera de base a las teorías y metodologías para la interpretación de textos. Pero bueno, Gadamer quiso cambiar y darle un giro a esto y se propuso hacer una nueva teoría y consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella. Es un saber muy peculiar, lo mucho que queda por decir cuando algo se dice. La culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. Bueno, la pretensión de Gadamer es integrar el progreso de la ciencia y el del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Su punto de partida es la experiencia de la finitud, de la comprensión que se desprende del ser humano. Gadamer llega a hablar de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica, la exigencia de, ante todo, comprender el texto. El sujeto está en relación consigo mismo, se autoposee, no de manera estática, sino a través de un continuo proceso de relación con el otro y con su mundo. Y finalmente, la hermenéutica conlleva una exigencia moral, llegar al otro a través de la palabra y del esfuerzo del concepto, y esto lo aprende de Hegel.